Gracias, Dani, por regalarnos esta entrevista tan bonita y, por supuesto, valoramos muchísimo al artista nacional, así que gracias. Llegó la hora de hablar de un tema, que es muy controversial y hace mucho queríamos tocarlo, pero sabemos que es un poco delicado. Obviamente las mujeres a lo largo de nuestra vida estamos en distintos ciclos, distintas etapas y pues uno es perimenopausia, menopausia y hasta postmenopausia. Hoy tenemos a la doctora Adriana Sánchez, ginecóloga, gineconcóloga y también obstetra, quien nos va a hablar de la famosa terapia de reemplazo hormonal. ¡Bienvenida! Ay, qué gusto, gracias por tenerme. Yo sé que la metí en un broncón con este tema. Sí, más ahora que estamos en el mes rosa, pero creo que es súper importante tratarlo. Así es, Doc. Obviamente queremos compartir esta información porque sentimos que es muy valioso que todas las mujeres que nos ven y también las parejas, los esposos también, conocer un poco más de qué se trata este tema porque es muy controversial. Vemos en redes sociales y por todo lado que alguna gente está a favor, otra gente está en contra. ¿Qué es exactamente la terapia de reemplazo hormonal? Lo primero es ver el contexto, porque las mujeres en la etapa de climaterio, cuando estamos transicionando a esa etapa de menopausia, en esos años, vamos disminuyendo nuestros niveles hormonales, sobre todo lo que son los estrógenos. Entonces, la idea de la terapia de reemplazo es sustituir esas hormonas que nos están faltando. Básicamente, esa es como la explicación más sencilla, ¿verdad? ¿A partir de qué edad podría uno empezar a necesitar este tipo de terapia? Eso va a depender montones de la persona, porque realmente una terapia de reemplazo hormonal se va a administrar o a dar a aquella persona que tenga síntomas. Entonces, si esta mujer, independiente de su edad, puede estar en sus 30, en sus 40, en sus 50, empieza con sofocos, con esos calores, con esa falta, digamos, ese insomnio que no puedes conciliar el sueño, esa ansiedad, ese problema con el peso, que te estancaste en el peso. Si uno empieza a tener esos síntomas, incluso hay gente que le da hasta dolores articulares, por ejemplo. Entonces, si estás con alguno de esos síntomas o sospechas, sí es mejor ir al médico, revisar los niveles de hormonas, porque aunque uno tenga 35 años, yo he tenido pacientes de 37 años con menopausias precoces. ¡Wow! Sí. Doctora, también algunas pacientes refieren que sienten como que les sube así un shock de calor y pasan muchas cosas a la vez, yo creo. Sí, y vieras que yo a ese síntoma me gusta darle mucha importancia porque dicen, ay, esa vieja loca, esa señora que está con taquicardia, con palpitaciones. Eso dicen las pacientes, dicen que sienten un fogonazo que les sube desde abajo y que va para arriba, hasta la cabeza, y eso se puede acompañar de ansiedad, de taquicardia, de susto, incluso como hasta ataques de pánico. Dura unos minutos y luego se quita. Y son más comunes en la noche, pero pueden dar en todo el transcurso del día, incluso no dejan a la persona dormir. Pero yo sí quiero como darle la importancia a esto, porque los sofocos están asociados a enfermedad cardiovascular. Entre más sofocos, más calores, más síntomas vasomotores, más fogonazo, como dicen las señoras, esto está asociado a problemas de aterosclerosis, engrosamiento de la íntima, de la carotidia, problemas cardiovasculares que pueden ser serios. Entonces, no solo es el calor, sino las consecuencias que trae por detrás. Doctora, al hablar literalmente terapia de reemplazo hormonal, ¿cuáles son estas hormonas que necesitan ser reemplazadas? Eso también depende de cada mujer, pero por lo general en una mujer con útero son los estrógenos y la progesterona. Siempre hago ese hincapié porque tengo pacientitas que a veces han empezado sin preguntarle a nadie o por desconocimiento, tienen útero y están usando solo estrógenos. Eso no se puede. Todas las mujeres con útero, cuando somos mujeres menstruantes, tenemos dos hormonas que producen los ovarios, los estrógenos y la progesterona. Entonces, la terapia usualmente tiene que ser la combinación para un balance perfecto de estas dos hormonas. Y ya si esto no es suficiente, pues se administrarán otras hormonas, por ejemplo, como la testosterona o otros que puede ser que hagan falta. Pero para esto ya hay que haber dado primero estas. O sea, yo siento que
cuando se administra una terapia de reemplazo hormonal debe ser de una forma guiada por un médico, ir viendo qué es lo que hace falta, ir viendo qué es lo que hay que reemplazar, ir viendo respuesta a tratamiento, ¿verdad? Porque no todo es una receta de cocina. Cuando pensamos, cuando usted ya piensa en darle este tipo, digamos, de tratamiento a una paciente, se piensa desde el inicio en un inicio y un fin, digamos, como en un tiempo establecido de prueba, o la persona puede quedarse con eso hasta el resto de los días. Lai, esa es una pregunta que me encanta porque a mí me preguntan eso, bueno, ¿hasta cuándo me la va a mandar? Hasta que nos veamos la próxima vez. Ok. Porque sí tiene que ser guiada. Cuando uno está con una terapia de reemplazo hormonal, hay que medir los niveles de azúcar, medir los niveles de lípidos, ver las pruebas de función hepática, ver el hemograma, ver el estado de inflamación de la persona. Hay un montón de cosas que hay que valorar. Hay que valorar cómo está ese útero, cómo van esos ovarios. Entonces, usualmente cuando yo las inicio, trato de citarlas por lo menos cada 6 meses para ir valorando, porque puede ser que lo que le sirve a Paquita no le sirvió a Florita y lo que le sirve a Florita no le sirve a Andreita, ¿verdad? Entonces, todas somos diferentes, podemos responder diferentes y hay que llevarlo guiado. Ahora, sí, más allá de los 60 años, los 60 es un límite que se pone por ahí, porque el beneficio cardiovascular que se puede dar a raíz de la terapia de reemplazo hormonal es más o menos en esa ventana de oportunidad que son esos 10 años más o menos, de los 50 a los 60. Los 60 es un buen tiempo para ir pensando en parar. Más allá de los 65 probablemente ya van riesgos de coágulos en la sangre y otros riesgos que no queremos tener. Claro, eso es grave. Claro. Ahora, doctora, obviamente sabemos que la ciencia va evolucionando muchísimo, que incluso a veces no nos imaginamos como las cosas positivas que van saliendo o que vienen. Claro. ¿Verdad? Pero hay opciones alternativas antes de pensar en recetar, digamos, este tratamiento. Mira, eso también depende de cada mujer porque no todo el mundo tiene los mismos síntomas. Okay. Y lo que hemos hablado también un poco en otras ocasiones que hemos conversado, bueno, primero hay un 20% de las mujeres que pueden no tener síntomas del todo y hay un porcentaje de mujeres que siempre va a responder primero a estilo de vida. Yo siempre les digo, busque una nutricionista especialista en la parte hormonal, en la parte de menopausia, porque hay muchas cosas que uno puede orientar desde la alimentación que pueden ayudar, por ejemplo, cosas que tienen citroflavonoides o isoflavonas, no sé, voy a decir la sopa miso, por ejemplo, que puede ayudar tal vez a mejorar un poco los síntomas, y la persona que hace ejercicio, sobre todo ejercicio de pesas, ejercicio de fuerza, esa persona también usualmente tiene menos sintomatología. Entonces, perfectamente desde el estilo de vida se pueden hacer muchas cosas. Y hay otros medicamentos, ¿verdad? Para las que no pueden tomar terapia de reemplazo hormonal, hay una variedad de medicamentos disponibles. Doctora, ¿este tipo de tratamientos se puede comprar en una farmacia libremente o tiene que ser recetado? Lo ideal es que sea recetado, pero sí es de venta libre en el país. Es que esto es preocupante porque pasa una situación muy conocida, y es que, por ejemplo, yo le digo a mi amiga, ay, yo estoy tomando algo que me mandaron a mí y me cayó de maravilla, ¿por qué no te lo compras? Sí. Entonces, empezamos en este círculo, ¿verdad? En este ciclo donde recomendamos y tal vez a esa persona no le puede caer bien o le puede generar contraindicaciones. Sí. A mí me da mucho susto. Muchas veces he tenido pacientes que se van a la macrobiótica, compran, por ejemplo, el famoso Menosan o compran alguna de estas cosas, pero no saben que tienen que complementarlo con un progestágeno. Yo he tenido pacientes con cáncer de endometrio porque han utilizado estrógenos sin oposición. Entonces, por eso sí creo que es importante ir donde una persona que sepa del tema y que las pueda guiar en ese camino, ¿verdad? Porque es un camino que tiene que ir uno de la mano. Y aquí hago el hincapié en Medrosa. Siempre que uno está con una terapia de reemplazo hormonal, tenés que tener tu mamografía y tu ultrasonido de mamas al día, una vez al año y al día, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, porque ya hablamos de las indicaciones, pero nos toca hablar de las contraindicaciones del tratamiento.
Claro, bueno, cáncer de mama es la número uno, ¿verdad? O si tenés una historia familiar donde hay mucho cáncer, tal vez no sea lo más ideal usar terapias de reemplazo hormonal, ¿verdad? También, por ejemplo, si uno tiene factores de riesgo, que ahora hay muchos, por ejemplo, las chicas que han tenido hijos hasta después de los 30 o las chicas que no decidieron tener hijos tienen más riesgo. Las personas que tienen sobrepeso tienen hasta un 50% más de riesgo. Entonces, si uno tiene algunos factores de riesgo en su historia individual, hay que hacer la sumatoria de esos factores de riesgo para tomar una decisión tan importante como tomar una terapia o no, ¿verdad? Ajá. Porque no querés sumarle algo más a tu riesgo. Entonces, por eso digo que creo que es importante siempre llevarlo de la mano con una persona que sepa. Doctora, y qué interesante porque hemos visto a lo largo de las entrevistas con usted que siempre un estilo de vida saludable, tanto en alimentación como en ejercicio, sí tienen que ver mucho al final con nuestra calidad de vida. Definitivamente. Por ejemplo, los síntomas que dan en la perimenopausia, la angustia, esa sensación de que no puedes resolver los problemas, que ya no puedes con tu trabajo. Yo le digo a las personas, saque al perro a caminar 20 minutos. No sirve para ejercicio, pero sirve para esto. Ajá. Entonces, por lo menos le haces un check a la parte mental. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que uno podría hacer en su vida. O sea, el médico te va a ayudar, el profesional en salud te va a ayudar, pero el que se tiene que ayudar es uno mismo al final, ¿verdad? También hay casos, porque estamos hablando que ya es 40, 50, 60, donde inevitablemente también empiezan problemas de pareja y tal vez sí. el esposo o la pareja no sabe qué es lo que le pasa y nada más dice, se volvió loca esta señora, sí. Ya no la soporto, ya no puedo. Y qué interesante sería que también tuviera esta información y que supiera que es algo que va más allá de que se les zafó un tornillo. Y yo quiero hacer también, o sea, siempre me gusta como hacer un puntito aquí, un alto, porque la disminución de la libido, la disminución del deseo sexual es parte de todos esos cambios. Eso sucede y es cierto y es la raíz de un montón de problemas de pareja. Entonces, es verdad. Es importante que la pareja lo entienda porque si no vamos a tener un montón de gente separada, un montón de divorcios y a veces sí se necesita la terapia, sobre todo en ese sentido, en el desorden hipoactivo del deseo sexual. A veces la terapia es importante y yo tengo pacientes incluso con historia de cáncer de mama que han llegado a la consulta y me dicen, doctora, deme la terapia, por favor, porque si no, ya me voy a tirar de este puente. Ajá. Porque realmente eso genera un montón de problemas a nivel del seno familiar. Doctora, también en esta etapa usted recomendaría que las mujeres también buscaran un acompañamiento a nivel psicológico. Sí, yo creo que, yo siempre he creído que la terapia psicológica es mejor que incluso que la terapia farmacológica, ¿verdad? Porque obviamente tenemos también a los psiquiatras que nos dan ese soporte, pero la parte psicológica es importantísimo tenerla fuerte. Yo le digo a la gente, medite, haga journaling, escriba un diario, vaya a misa, las misas a las 6 de la tarde, el que es católico, usted va a misa media hora, si quiere habla con Dios, si quiere habla con usted mismo, lo que usted quiera, pero son espacios que de verdad uno necesita que le generen un poquito de paz interior, de silencio, de ese ratito que se necesita como para recoger todo y volver a salir a la calle a enfrentar todo lo que tienes que enfrentar en la vida o en la casa o lo que tengas que hacer. Entonces yo lo recomiendo montones, pero sí también otro puntito, dentro de los medicamentos del vademecum psiquiátrico, los inhibidores de recaptación de serotonina, que son las medicinas para ansiedad, para depresión, disminuyen los calores hasta un 60%. Entonces en mis pacientes con cáncer de mama, a muchas les damos, por ejemplo, este tipo de medicamentos porque sí ayudan con los calores. Qué interesante. Doctora, sí. ¿Y cómo está la incidencia del cáncer de seno en este momento en el país? Este es el cáncer número 1, entonces de eso hablamos en todos los congresos. Ha venido aumentando la incidencia porque ahora Costa Rica se parece más a los países desarrollados que a los subdesarrollados, entonces como buen país en vías de desarrollo, sí ha ido el cáncer de mama a un aumento, por ejemplo, en relación al cáncer de cervix que ha ido en disminución. Entonces, por eso o sea, ha aumentado seno y ha bajado cervix. Y ha bajado cervix.
Wow. que por los métodos de tamizaje y detección que sí tenemos que seguir haciendo a partir de los 40, la mamografía y el ultrasonido de mamas una vez al año, sobre todo si uno usa terapia de reemplazo hormonal o si estás con anticonceptivas, porque sí aumentan el riesgo ligeramente, pero sí lo aumentan. Doctora, si una mujer tiene antecedentes familiares de cáncer de seno, ¿a qué edad debería empezar a hacerse los chequeos, digamos, de mamografía y ultrasonido? Es una excelente pregunta, sobre todo para las familias donde hay gente con cáncer de seno muy joven. Ajá. Si tu familiar tuvo cáncer de seno a los 42 años, el tamizaje tuyo tiene que empezar 10 años antes. 10 años antes. Entonces eso es muy importante. También en las familias donde hay cáncer de seno en mujeres jóvenes se hace la genética en sangre, los genes de breast cancer 1 y 2. Entonces si sos una paciente con genética positiva y joven, pueden haber otras herramientas de diagnóstico como la resonancia magnética que se pueden utilizar. Entonces me encanta la pregunta porque es importantísima. Ahora, para la población general, que tuvo cáncer de mama una tía o una prima, para la población general usualmente arrancamos a los 40 años. Ok, esto es muy interesante porque también hay casos donde tal vez dicen como es que mi mamá y mi abuela lo tuvieron y las hijas llegan y se hacen extirpación preventiva o profiláctica. Sí, entonces eso es para la gente que tiene BRCA o breast cancer que 1 ya o 2 lo han, positivos, ok. sí. Como los genes de la Angelina, Ajá, Jolie. exacto. Esa es la genética para hacer una extirpación bilateral mamaria, que es una cirugía que obviamente es un poco grande, ¿verdad? Claro, es un por poco supuesto. invasiva. Ajá. Entonces, con genética sí está totalmente justificado definitivamente hacerla. Ahora, a las chicas, como mencioné, porque ahora la gente tiene los hijos más grandes. Es verdad. Ajá. Entonces, si vos sos una mujer de 35 años que no ha tenido hijos, hágase un ultrasonido de mamas. Ajá. ¿Por qué? Porque tu mama es densa, porque no has dado de mamar, porque no has tenido embarazo, o si tenés 37 o 38, no justifica esperarse hasta los 40, porque ahora sí vemos cáncer en mujeres más jóvenes y una de las razones es esta paridad tardía o no paridad. Ok. Doc, muchas gracias de verdad por habernos explicado todo esto. Yo creo que ya nos dio demasiada luz y demasiada claridad para entender un poco más de este tema. Doc, redes sociales y WhatsApp. Ay, muchísimas gracias. El WhatsApp es 7242-31664 y las redes creo que es doctora Adriana Sánchez CR. Doc, muchísimas gracias. Ay, gracias. Me encantó. Gusto de verte.